El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos mis amigos, gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 3. Vamos a avanzar en esta serie de estudios y vamos a ir allí al versículo 24. Vamos a continuar con este gran tema de la justificación por la fe en Jesucristo. Pero antes de ello vamos a orar a Dios. Amado Padre, gracias por otro día de vida que tú nos das para estudiar tu palabra. Gracias por otra oportunidad de servirte y adorarte. Padre, sabemos que no debemos agradar a hombres, sino solo a ti. Y es el anhelo de nuestro corazón que cuando finalice el día y pongamos nuestra cabeza sobre la almohada, podamos hacerlo con satisfacción, sabiendo que todo lo que hayamos hecho fue para tu gloria y honra. Ayúdanos a hacer así cada día de nuestras vidas. Te pedimos que nos hables en esta hora y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les decía al principio, por favor, con su Biblia abierta en Romanos capítulo 3, y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos con una introducción en Romanos 1, desde versículo 1 al 17. La palabra clave fue introducción. Avanzando en Romanos 1, 18 hasta capítulo 3, 19, la palabra clave fue condenación. Ese fue el tema, la condenación de todos los hombres delante de Dios. Y al llegar al versículo 19, observábamos que toda boca debe cerrarse y todo el mundo entero queda como culpable ante Dios. Ahora, avanzando hacia Romanos 3:20, nos encontramos con la tercera palabra clave que nos presenta una nueva lección y una nueva sección de la carta de Pablo a los Romanos. Se trata de la palabra justificación. Y Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Encontramos esta palabra justificado y encontramos que se repite una y otra vez a través de la epístola. Justificado y justificación. Ahora repasemos, ¿qué significa ser justificado? Bueno, algunos dicen que significa hacer justa a una persona. Y están los teólogos que dicen que cuando Dios justifica a un hombre, a un pecador, lo hace justo. Pero creo que eso no es cierto. Cuando Dios justifica a un hombre, según lo que leemos en la carta de Pablo a los Romanos, no lo hace mejor, lo declara judicialmente justo. La palabra justificado no significa ser justo, significa declarar justo a alguien. Repito, no es hecho justo a la persona, sino que es declarado justo por Dios. Incluso le hago una observación. Hablando de Dios, Pablo en Romanos 3 y versículo 4 dice, para que seas justificado. ¿Es que acaso Dios puede hacerse justo? Claro que no, Dios es justo. En realidad lo que quiere decir allí es que Dios sea proclamado justo, ya que el hombre solo le queda declarar que Dios es justo. Entonces, acuérdese por favor de esa definición. Justificar aquí en Romanos significa ser declarado judicialmente justo por Dios. Ese es el tema que tenemos por delante, la justificación. Ahora vamos a avanzar al versículo 24. A propósito, puede que usted piense que estoy siendo un poco repetitivo, pero mi amigo, creo que no. No estoy repitiendo sin necesidad de hacerlo, me parece. Permítame decirle que estoy enfatizando una de las verdades más grandes de la Biblia. Y hoy llegamos a una porción que a mi juicio es muy, muy importante.
Y permítame recordarle que Pablo aquí está describiendo el camino a la salvación, y voy a seguir enfatizándolo. Vivimos en un tiempo atípico. Parece como que los evangelistas y predicadores estuvieran demasiado apurados en precipitar personas a Cristo. Estamos muy ansiosos de ver resultados, lo que nosotros pensamos que son resultados. Y somos gobernados por nuestros propios métodos de ver resultados y apurar a las personas a que tomen una decisión. Luego parece que hay que apurarlos a que se bauticen y luego apurarlos a que se hagan miembros de la iglesia. Y nos olvidamos de lo más importante, mis amigos. Dejamos de lado la enseñanza del Evangelio. Les recuerdo, en Romanos, Pablo no le está predicando el Evangelio a los perdidos. Pablo está enseñando el Evangelio a los creyentes. Tanto los creyentes como los inconversos deben comprender de qué se trata el Evangelio. Y no podemos darnos el lujo de dejar muchos detalles importantes afuera. Debemos decir lo que la Biblia dice, nada más y nada menos, pero debemos decir lo que la Biblia dice. Ese debe ser el criterio de todo evangelista, de todo predicador, aún predicando correctamente el Evangelio. Ahora bien, alguien me va a decir, pero vivimos en una época en la que a la gente no le interesan los discursos teológicos. Bueno, mi amigo, si usted es cristiano, mejor que se interese. Si piensa ser un creyente, debe escuchar la palabra de verdad y creerla, la palabra de Dios, el texto. El hombre nunca estuvo interesado en la teología y nunca lo estará, hasta que el Espíritu Santo de Dios se apodera de sus corazones. Y nuestro deber es predicar la verdad y esperar que el Espíritu Santo abra los ojos de las personas y les dé entendimiento en esto. Ahora bien, tenemos por delante este tema de la justificación. Necesita exponerse, necesita ser explicado. Se necesita hacer una exégesis para explicarlo. Hay que sacar a relucir la verdad. Ahora, Pablo está tratando con la salvación. Aquí en Romanos capítulo 3. Dios va a mostrar cómo puede declarar justo a todo el que venga a Cristo, o venga a Él, a Dios, por medio de la fe en Cristo. Fíjese que la justicia es prometida por la ley y los profetas. Además, fíjese que es provista por Dios en Jesucristo. Y además, preguntémonos, ¿cómo podemos poseerla? Bueno, allí dice el versículo 22, por medio de la fe. Ahora llegamos a un punto en este estudio en el que se nos explica cómo Dios adjudica justicia a pecadores. Mire, se trata de un interrogante que aparece en el Antiguo Testamento. Si el libro de Job fuese realmente el primer libro del Antiguo Testamento en ser escrito, y es muy probable, encontramos en el capítulo 9, versículo 2, la siguiente pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Luego en el capítulo 25 y versículo 4 leemos: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? En nuestro estudio de Romanos hemos visto que el método divino de atribuir justicia al hombre no es por las obras de la ley. Lo leemos en capítulo 3, versículo 20. El veredicto final de Dios para la raza humana es el de culpable. Por ende, si el juez nos va a justificar, si nos va a declarar justos, debe ser basado exclusivamente en su gracia, porque no hay nada que sea lo suficientemente bueno en usted o en mí para merecer la justicia de Dios. El versículo 24 comienza con la siguiente expresión: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mi amigo, le sugiero que memorice esa frase, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por favor, apréndalo, por favor, guárdelo en su corazón, repítalo cada día y no lo olvide. Lo voy a leer otra vez, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y después a ese versículo le sigue una lista de palabras del Evangelio que a mi juzgar son las más profundas jamás escritas en cuanto a la justificación. ¿Por qué? Bueno, fíjese, mire, versículo 24, tenemos la palabra gracia.
Luego fíjese en la palabra redención. Y después viene la palabra propiciación. Observe, allí también aparece la palabra fe. Y en el versículo 25 tenemos la referencia a su sangre. También aparece la palabra justicia y también aparece la palabra remisión o perdón de pecados. Son palabras que nos enseñan cómo Dios puede declarar justo a un hombre injusto. Muy bien, les propongo examinar estas palabras y estos versículos. Uno de los más grandes de la Biblia, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente es una palabra muy rica en significado. En griego significa regalo y puede traducirse también sin causa. Se trata de la misma palabra que nuestro Señor usó al decirle a los 12 apóstoles, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo leemos en Mateo 10:8. En otras palabras, no había razón para recibirlo. Se trata de un regalo. Es la misma palabra que él usó en 2 ocasiones, la última vez que habló, y a donde invita y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que tiene sed, venga, y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Usted puede leer eso en Apocalipsis 21:6 y también Apocalipsis 22:17. Pero posiblemente el pasaje más significativo en el que aparece esta palabra es cuando Cristo habla de sus enemigos y dice en Juan 15:25, sin causa me aborrecieron, sin causa. Esa es la misma palabra que aquí en Romanos es traducida gratuitamente. No había causa por la cual el hombre odiara y persiguiera al Hijo de Dios. De igual manera, no hay una verdadera causa por la cual el hombre deba ser justificado por Dios. Cuando el Señor miró desde los cielos, no vio a nadie justo, no vio nada justo en el hombre. Dios le ofreció la salvación cuando el ser humano merecía el infierno, siendo justificados gratuitamente, sin causa. Uno no puede encontrar causa alguna por la cual Dios debiera amarlo y salvarlo. Es gratuitamente, es sin causa. La próxima palabra allí en el versículo es gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un ofrecimiento espontáneo por parte de Dios, un ofrecimiento gratuito del Todopoderoso, por el cual rescata de la paga del pecado a personas que no lo merecen, ya que todos merecemos esa pena. El plan de salvación se originó en Dios. Ofrece vida eterna a los pecadores malvados y un lugar en el cielo. Pero la gracia es la que se lleva toda la alabanza y el reconocimiento. Gracia, todo a cambio de nada, para pecadores que no se merecen nada. Dice la frase, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La próxima palabra importante que tenemos es la palabra redención. Es un gran término evangelístico. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí encontramos la base de nuestra justificación. La palabra significa desatar, desencadenar, librar y rescatar. Y nos da la idea de un siervo o esclavo y un pago que satisface al vendedor. Por eso, la justificación es gratuita, es basada en el pago de un rescate, y el precio del rescate lo pagó Cristo. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz. En su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Además podemos leer en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la idea de la redención. Alguien pagó el precio para rescatarnos, para redimirnos.
para comprarnos de la esclavitud del pecado, y el precio pagado fue la sangre de Cristo. Fíjese por favor en el texto, la redención es en Cristo Jesús. Además, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 dicen, en quien tenemos redención por su sangre. Mis amigos, Dios no adjudica la justicia al hombre basado en ninguna otra cosa, y creo que debo hacer énfasis en esto, y que todo predicador debe hacerlo. Si un inconverso decide ponerse de pie en el llamado, porque reconoce que es un pecador perdido ante Dios, Dios pone a disposición, sin causa alguna, gratuitamente, la vida eterna, el perdón de pecados, por medio de la muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Seguidamente nos encontramos con la palabra propiciación. Leemos en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Déjeme decirle que encontramos esa misma palabra en Hebreos 9:5. Allí se traduce propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca en el lugar santísimo. Allí la sangre del sacrificio se rociaba en el día de la expiación, lo cual significaba que la vida de la víctima, el animal sacrificado, que no era responsable por el pecado del ofensor, era presentado ante Dios. Si usted va a Éxodo 25:17 y Levítico 16, versículos 13 al 16, encontrará que así funcionaba. En aquel día de la expiación, en el día del perdón, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y rociaba la sangre del animal sacrificado sobre la tapa del arca. Y cuando Dios veía esa sangre, perdonaba al pueblo de sus pecados. Ahora bien, esos eran sacrificios transitorios que anualmente se repetían, pero ahora Cristo mismo, por medio del sacrificio expiatorio de sí mismo, su propio sacrificio, Cristo es la persona por la cual Dios muestra misericordia al pecador arrepentido. Él es el propiciatorio y tenemos acceso a Dios por medio de la fe en su sangre. Él es la propiciación por nuestros pecados. La persona que cree en Cristo es, por decisión divina, liberada del castigo que merece. El propiciatorio es el lugar a donde Dios se encuentra con el pecador. Es así que Dios declara su justicia o demuestra que hizo lo justo al no castigar a los que pecaron desde Adán hasta Cristo. Fíjese en el versículo 25 de nuevo, por favor. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios está mostrando que hizo lo justo al justificar al pecador que se merecía el infierno. ¿Y cómo Dios puede hacer eso y seguir siendo justo? Bueno, Dios mismo lo dice aquí. ¿Cómo? Ofreciendo un sacrificio en lugar del pecador. Es así como Dios declara su justicia, o muestra que hizo lo justo, al impedir el castigo a los que pecaron desde Adán hasta Cristo, por medio del Calvario. Dios fue justo en ser paciente hasta que ese sacrificio adecuado para el pecado del ser humano, ese sacrificio se ofreciera. Antes que viniera Cristo, parecía que Dios no era justo al tratar con el pecado del hombre y castigarlo. Pero ahora la cruz demuestra que Dios no trata el pecado con liviandad, sino que estaba dispuesto a ir hasta el límite para asegurar la remoción del pecado. La muerte de Cristo en el Calvario quita toda mala interpretación o concepción equivocada que el hombre pueda tener a causa del accionar de Dios para con el hombre en tiempos del Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo. Mis amigos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es el medio justo, provisto por Dios, por el cual Él puede declarar a una persona injusta, la puede declarar justa. Dios manifestó su justicia, a fin de que Él siga siendo el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo leemos en Romanos 3:26. Maravillosa verdad.
Maravillosa verdad. Y ahora, por medio de la fe en la sangre de Cristo, tenemos remisión de pecados. Dios quita nuestros pecados. Mis amigos, la fe es el nexo, es el punto de contacto entre el hombre y la justificación de Dios. Aparte del ejercicio de la fe individual, la redención, justificación, propiciación, perdón de pecados, jamás puede llegar a un individuo. Esta es la manera que Dios diseñó. Este es el plan que Dios desarrolló para poder justificar al pecador y permanecer justo. Es el propio plan de salvación de Dios, su propio plan de salvación, que demuestra así su sabiduría, su poder, su amor, su gracia, pero también su justicia. Mis amigos, ¿qué versículos tenemos aquí? Les ruego que en sus casas mediten hoy en Romanos 3, 23, 24, 25, 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mi amigo, si usted es un creyente, agradézcale a Dios cada día que pudo escuchar el Evangelio y confiar en Cristo. Mi amigo oyente, si usted aún no es salvo, si todavía no se arrepintió de sus pecados y recibió por la fe a Cristo, entonces le animo a que lo haga ahora. Confíe en el Señor Jesucristo como Salvador personal. En su sacrificio en la cruz, cargó nuestras maldades y pecados para que en la justicia de Dios nosotros pudiésemos ser perdonados y justificados por la fe en Él. Él cargó nuestros pecados para que nosotros fuésemos perdonados. Su sangre derramada en la cruz nos justifica y nos limpia de pecado. Confíe en el Salvador, mi amigo. Es la única opción, es la gran gracia de Dios puesta a su disposición. Créale a Dios, dígale: Dios, me arrepiento de mis pecados. Quiero que Cristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Confío que su sacrificio en la cruz ha hecho justicia. Confío, Dios, en el perdón que tú me ofreces. Mi amigo, confía en Dios de esa manera. Dígale: quiero que Cristo sea mi Salvador. Bueno, y una vez más llegamos al fin de nuestro espacio por el día de hoy. Una vez más le animo a que esté leyendo en su casa Romanos 3, 21 al 26, y si Dios lo permite, en su gracia, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, y muchísimas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.